En este momento viene el pastor Luis Berríos para hablarnos una palabra de su corazón pastoral al corazón de todos los pastores y pastoras, hermanos y hermanas que están conectados, líderes de nuestras iglesias. Pido la oración por la querida amiga profesora Omaira Martínez. En este momento está con unos dolores de espaldas intensos y trató de hacer la sección, pero con mucho dolor me dijo: mire, y estoy con un dolor increíble. A la profesora Omaira Martínez le enviamos un abrazo y una palabra de salud, querida amiga y hermana. Que el Señor te continúe bendiciendo y te dé la salud. El pastor Luis Berríos es el querido pastor de la iglesia bautista de Country Club. Un hombre de Dios que ciertamente Dios usa con una palabra poderosa. Dios lo usa para que cuando finalizamos un viernes, mire, esa palabra nos catapulta para recibir lo que es recibir la experiencia del fin de semana y recibir la próxima semana. Ya ustedes lo ven en pantalla. Con un fuerte aplauso, el pastor Luis Berríos. Pastor, le damos gracias a Dios por tu vida y también te felicitamos en este mes de la apreciación pastoral. Un pastor de más de 30 y pico de años, 35 años, 35 años de experiencia pastoral. Un hombre de Dios que bendice la vida de Terto Hablemos. Gracias por estar acá, pastor. Amén. Saludos y felicidades también a ti. Damos gloria y honra al Señor por el privilegio que nos da de poder ser parte de aquellos que fueron llamados a ser parte del equipo de Dios, ¿verdad? Gloria a Dios. Han sido separados para poder ser instrumentos de bendición y definitivamente tenemos que afirmar nuevamente lo que nos estaba enseñando el hermano Yamil Ledesma cuando hablaba de ese versículo clave: el que crea hasta el firme, el que crea hasta el firme. Mire, cuídese. Y es bien importante eso, que no nos creamos que estamos ya a un nivel que nadie nos puede tocar y que no nos podemos caer. Es bien importante esa palabra, no, hay que cuidarse siempre y me gocé con ese segmento anterior y sabemos que seguirá siendo de bendición. Y por eso nos cuidamos siempre de decir: Señor, la gloria es tuya, porque si de alguna manera abrimos la puerta a la arrogancia, al orgullo, a la vanagloria, algún tipo de altivez, la Biblia dice que antes de la caída viene la altivez de espíritu. Y entonces ahí es que hay que tener mucho cuidado, tenemos que cuidarnos, no es andando con miedo y es importante señalar, Jesús, es que estaba siguiendo los comentarios de las personas que están en la audiencia y es importante decir que no es pecado ser tentado. Definitivamente. Pecado es que cedamos a la tentación. Eso es correcto. Y es por un comentario que después tú los leerás ahí en el chat, que de una reacción y es importante estar consciente de que siempre va a haber tentación. Estemos en esta humanidad, en este cuerpo. La dinámica es que nosotros hagamos lo que debemos hacer para no ceder a la tentación. Así es. Sencillo como eso. Así que nada, pero ese tema lo está desarrollando Yamil y quiero en esta mañana iniciar, quiero por decirlo, un tema que me va a tomar más de una intervención, Jesús. Así que vamos a iniciar hoy y sé que a pesar de que estamos un poquito más temprano, el tiempo no lo voy a poder desarrollar todo. Así que pedimos la intervención y la ayuda del Espíritu Santo, que Dios bendiga y le dé salud a la compañera Omaira, que restaure su salud y que pueda tener esa gracia de seguir sirviendo para la gloria y honra del Señor. Y hoy quiero comenzar un tema, cómo Dios te ve. Es cómo Dios te ve. Ese es el tema para desarrollar y pido la ayuda y la asistencia del Espíritu Santo para que nosotros entendamos y veamos la verdad que queremos compartir en esta mañana. No solamente para nosotros como pastores, sino para cualquier otra persona que pueda estar dentro del cuerpo de Cristo, como líder o en alguna otra área. Es bien importante que estemos claros de cómo Dios nos ve y eso es bien importante para seguir adelante
en lo que tengamos que hacer a la obra del Señor. Y quiero partir de un versículo muy conocido. Voy a leer 1 Samuel capítulo 16, verso 7. 1 Samuel capítulo 16, verso 7. Y lo voy a leer en la versión Nueva Traducción Viviente para de ahí partir. Es el pasaje que tiene que ver con el momento cuando Samuel va a casa de Isaí en busca del que sería el próximo rey de Israel. Dice en 1 Samuel 16, verso 7, leo la Nueva Traducción Viviente. Pero el Señor le dijo a Samuel, no juzgues por su apariencia o por su estatura, porque yo lo he rechazado. Y esta parte es la que quiero enfatizar. El Señor no ve las cosas de la manera en que tú las ves. La gente juzga por las apariencias, pero el Señor mira el corazón. Pero bien interesante que dice, el Señor no ve las cosas de la manera en que tú las ves. La gente juzga por la apariencia, pero el Señor mira el corazón. Así que si somos sinceros y sinceras, reconoceremos que en ocasiones, tanto tú como yo, somos atacados por temores e inseguridades. Experimentamos ansiedades y preocupaciones que nos paralizan. En algún momento nos hemos sentido inferiores e intimidados por otras personas que de alguna manera pueden mostrar alguna capacidad, algún conocimiento, alguna ejecutoria en alguna área que podamos definir o pensar que lo hace mejor que uno. Entonces, el detalle es que a veces empezamos a compararnos con otras personas o con otros ministros, con otros miembros del cuerpo de Cristo, con otros líderes. Y ahí abrimos puertas a pensamientos, a ideas, el temor, a preocupaciones, a ansiedades, porque nosotros quizás no podemos proyectarnos o expresarnos o actuar de la misma manera como otros lo hacen. Y eso es un peligro. Nosotros no debemos estar midiendo nuestras capacidades con las de otras personas para poder pensar si somos efectivos, si somos de bendición o si podemos ser usados por Dios o no. Dios usa a todo el mundo y Dios no depende de las capacidades que tú y yo podamos tener, es de quién es Él. Y por eso es que es bien importante que seamos conscientes de que aquí el grande y el importante es Él, no somos nosotros. Él el que va a glorificar su nombre y no importa si tenemos muchos o pocos, si conocemos o si lo que sea, lo importante es que Dios no te ve como tú te ves, Dios te ve, aleluya, como Él sabe que puedes llegar y como quien puedes llegar a ser en las manos de Él, usado por el Espíritu Santo, usada por el Espíritu Santo. Pero Dios nos ve de una forma tan distinta a como nosotros nos vemos y a como otras personas nos ven. Sin embargo, hay un porcentaje alto de creyentes que les preocupa más cómo se ven ellos mismos, y cómo les ven las demás personas. Eso les preocupa más que cómo Dios les ve. Nos preocupa más lo que diga la gente que lo que diga Dios. Y eso es algo bien triste, pero una realidad bien. Estamos a veces más pendientes a alcanzar y a recibir la aprobación de las personas más que la de Dios. Y eso es peligroso porque en un momento dado pudiéramos llegar a negociar lo que no se debe negociar simplemente por congraciarnos con las personas y obtener la aprobación de las demás personas. Y es bien importante que entendamos que para nosotros, como hijos, como hijas de Dios, como siervos, siervas del Señor, como ministros, lo que nos debe preocupar más es la aprobación de Dios, que nos estemos moviendo y que estemos haciendo lo que Dios espera de nosotros. Así que el verso que leímos tiene que ver con el momento cuando Dios mandó a Samuel a casa de Isaí para escoger aquel hombre que iba a sustituir a Saúl como rey. Y en ese verso el Señor declara algo que nos sirve de base para la enseñanza que quiero compartir en esta ocasión y que quiero, por así decirlo, comenzar, porque sabemos que el tiempo no nos va a dar. Pero el Señor dice allí en la última parte de ese versículo y citando la Nueva Traducción Viviente, el Señor no ve las cosas de la manera que tú las ves. La gente juzga por la apariencia, pero el Señor mira el corazón. Entonces, la pregunta inicial que tengo que hacerte y que debemos hacernos, ¿cómo te ves tú a ti mismo? ¿Cómo me veo yo a mí mismo? Hay hijos e hijas de Dios que por mucho que lean la Biblia
que confiesen lo que Dios dice de ellos, o lean o escuchen sobre el tema de quiénes son en Cristo, no logran tener una buena imagen de ellos mismos. No se pueden ver como Dios los ve. ¿Sabe? Hay un versículo en Romanos capítulo 12 que dice: ninguno tenga más alto concepto de sí del que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios ha repartido. Y eso por allá, Romanos capítulo 12, verso 3. Pero ahí no dice que tenga menos concepto de sí. Dice no tenga más alto concepto de sí, pero tampoco dice que tengas menos. Una cosa es tú ser humilde y procurar darle la gloria a Dios, y otra cosa es que tú te menosprecies a ti mismo, a ti misma, que tú tengas en poco lo que Dios ha hecho y que no seas capaz de entender que la gracia de Dios es sobre ti y que por su gracia, por su amor, por su misericordia y para su gloria, Él te usa y eres instrumento de bendición para la gloria de su nombre. Mire, hay gente cuya frustración con el asunto les lleva, con este asunto que estamos tocando, les lleva a odiarse a sí mismo, al punto de que a veces desean que Dios se los lleve con él. Sus temores, preocupaciones e inseguridades les frenan, les impiden avanzar y dar pasos que les hubieran ayudado a crecer y a cambiar su vida desde hace tiempo. Hablo de personas que sufren porque no llegan a quererse a sí mismos. Llegan a ese nivel como que por algo en particular que ya podemos mencionar, no les permiten ver y aceptarse. No dejan de acusarse por errores que cometieron y que ya Dios ya ha perdonado. Se agobian al pensar en lo que pasó en el pasado, en lo que los demás pueden estar diciendo de ellos. Se preocupan tanto por el futuro como también del enemigo de las almas. Y la pregunta es, ¿y tú en qué piensas cuando tú te miras al espejo? Cuando tú te miras al espejo, ¿qué tú piensas de ti? ¿Cuáles son las palabras que te llegan a la mente? Que eres inteligente, que eres bien parecido, parecida, que eres valioso, que eres incapaz, feo, insignificante. ¿Cuál es la apreciación que estás teniendo de ti mismo? Mira, la forma en que te ves a ti mismo o a ti misma va a influenciar enormemente tu futuro. Sí. Si la visión que tienes de ti mismo está deformada por tu pasado, por el recuerdo de tu pecado o aún por las mentiras del enemigo, esto afectará tu capacidad para entrar plenamente en el llamado de Dios para tu vida y para poder desarrollar aquello en lo que Dios te está llamando a que hagas. Por el contrario, cuando la mirada de Dios se convierte en la medida según la cual te evalúas, entonces te vas a dar cuenta de que eres todo lo que Dios dice que tú eres. Y yo no creo que Dios diga las cosas para elogiar a la gente o para hacerla sentir bien simplemente y que sea de una manera hipócrita, que Dios no nos diga la verdad. Y es lo interesante, y eso es lo interesante de nuestro Dios, que nos ve no tal vez como nosotros nos estamos evaluando, sino como lo que seremos en sus manos. Bendito el nombre del Señor. Esto es como el escultor que tal vez tú y yo podamos ver un pedazo de piedra de lo cual aparenta no ser nada importante y no vale nada, pero un escultor puede ver ese mismo pedazo de roca y ver una obra de arte allí. Y Dios nos ve, y aun cuando nosotros mismos no valoremos ni pensemos que podemos llegar a hacer algo en las manos de Dios, Dios está viendo la obra de arte que Él puede hacer contigo y que Él puede hacer conmigo. Así que siguiendo acá con el pensamiento, entonces el pasado, cuando tú comienzas a verte como Dios te ve, entonces el pasado es reducido al silencio y el enemigo de las almas también. De hecho, yo escuchaba hace tiempo atrás, que a veces casi no se oye esta expresión, cuando el enemigo te recuerde tu pasado, recuérdale a él su futuro. Pero es un experto en comenzar a acusar a los creyentes, a acusar a los hijos de Dios por cosas que pasaron y por las cuales ya el Señor nos ha perdonado. Así que, por lo tanto, cuando tú y yo comenzamos a vernos como Dios nos ve, ya no hay más miedo, no hay duda, ni pensamientos mentirosos que se resistan ante el Dios que nos ama. Cuando usted y yo comenzamos a vernos como Dios nos ve. Mi hermano, mi hermana, quiero animarte ahora a que te veas con los ojos del Señor,
a que te pongas los espejuelos de la fe a fin de que nada deforme lo que Dios dice de ti en su palabra. Mírate en el espejo de Dios. ¿Sabe qué? Su espejo refleja la obra de Dios, no su error. ¿Estás consciente? Cuando te miras en el espejo de Dios, vas a ver la obra de Dios. Tú eres la obra de Dios. Tú no eres un error. Muchos se sienten mal con la imagen que tienen de sí mismos y de sí mismas. Sienten que tienen falta de identidad, critican su carácter, su inteligencia e incluso su comportamiento. Hoy me gustaría entonces ayudarte a reconciliarte contigo mismo en cuanto a esto. Y de hecho, voy a osarme a decir algo un poco más lejos. Debes aprender a amarte como Dios te ama. Eres la obra de las manos de Dios y Él fue el que te formó. El salmista se regocija diciendo, porque te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Salmo 139, verso 14. Tú eres obra de Dios y Dios hace algo hermoso y maravilloso. No se trata tampoco de que te infles o que te dé o de que te vuelvas una persona orgullosa, sino que se trata de reconocer que Dios te ha creado, que Él te hizo hizo en ti un muy buen trabajo cuando te formó. Si te menosprecias o te devalúas a ti mismo, debes saber que Dios ve las cosas buenas que hay en ti y el valor que tienes. O sea, mientras tú estás más enfatizando las cosas que tal vez todavía no has superado, las luchas que tienes, Dios está viendo el valor que tú tienes y lo que Él quiere llegar a hacer contigo. Mientras que tú te enfocas en tus limitaciones, en tus defectos y las incapacidades, Dios ve en ti un propósito. Dios te ve y te mira con propósito. Así que puede que te cueste llegar a decir, yo soy una criatura maravillosa de Dios, hay un propósito de Dios para mi vida. ¿Sabes por qué? Debido a un pasado doloroso, a las palabras hirientes que otra persona te dijo, a un defecto físico o algún problema que te está haciendo sufrir en este momento. Y es probable que estés menospreciando la palabra que Dios te ha dado. Se te hace difícil entender y aceptar lo que Dios te está diciendo, lo que Dios está diciendo de ti, de cómo Él te ve. No lo puedes ver porque te estás dejando llevar por cosas que te han pasado. Entonces es como a veces digo yo bromeando, que hay gente que cuando Dios empieza a hablarle de su propósito, que cuando Dios comienza a hablar de los planes, que cuando Dios comienza a darle la visión de lo que tiene a nivel ministerial para él y para la iglesia que pastorea, es como si dijera, a mí, are you talking to me? A mí, en serio, se les hace difícil aceptar ese propósito de Dios. Así que cuando hay situaciones así que la persona se deja más llevar por lo que le pasó, las cosas, experiencias vividas en el pasado, más allá de lo que Dios le está viviendo. Si quieres que te dé ejemplo bíblico específicamente, cuando Dios le habla a Moisés y le llama para que sea el caudillo que va a sacar al pueblo de la cautividad en la cual se encuentra, lo primero que empezó a hacer Moisés fue a menospreciarse. Yo que no sé ni expresarme, yo que no sé ni hablar, yo que soy tartamudo, a mí, en serio, tú me estás llamando a mí. Así puede haber personas que me están escuchando en esta mañana que tal vez se ven a sí mismos y a sí mismas de una manera muy distinta a como Dios les ve. Así que por eso digo que te comprendo. Sin embargo, es importante que sepas que Dios quiere ayudarte para que comiences a verte a ti mismo y a ti misma de una manera diferente. Su amor puede sanar todas las heridas, las del pasado, las del alma, las del corazón y hasta las del cuerpo. Así que es por ello que te invito a declarar delante de Dios que a partir de hoy vas a cambiar la forma en que te ves a ti mismo y a ti misma. Vas a empezar a verte de la manera en la que Dios te ve. Y yo pregunto, ¿cómo Dios nos ve? ¿Cómo Dios te ve? Mire, hay alguien a quien no le conviene que tú te veas como Dios te ve. Nuestro adversario espiritual hará lo indecible, usará la más mínima oportunidad para sembrar dudas en nuestra identidad en Cristo. Él se siente intimidado y molesto
cuando ve que un creyente se encuentra totalmente identificado con Jesucristo. Así que trata de cambiar nuestra manera de pensar para desviarnos de este modo del propósito de Dios para nuestra vida. Un creyente consciente de su realidad en Cristo es peligroso para el reino de las tinieblas. Oye bien, un creyente que está consciente de quién es en Cristo y que está centrado en Jesucristo es peligroso, es peligrosa para el reino de las tinieblas. Así que lo primero que tenemos que recordar y repasar de cómo Dios nos ve, pues mira, Dios nos ve como su hijo, como su hija. El amor de Dios por ti es tan grande que aunque no lo merecías, Él te adoptó como su hijo en Cristo. Mire, mi hermano, mi hermana, fíjese que, y recordándole a los compañeros pastores y pastoras, lo que muchos de nosotros sabemos de memoria, que la palabra nos dice, pues, que a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron, más a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser llamados hijos, de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de voluntad de sangre ni de carne, sino de Dios. Así que eso dice la palabra en Juan, capítulo 1, versos 11 al 13. Tú y yo somos hijos de Dios. Bendito el nombre del Señor. Otra cosa es que Dios nos ve como santos. Y hay veces que hay personas que están pensando en que yo no puedo decir que soy santo. Y yo escucho a gente decir eso. No, porque yo no puedo decir que soy santo. Y cuando hablan de no ser santos, están poniendo la palabra santo como un sinónimo de perfección. Y esa no es la definición de Dios. De lo que él llama santo. Cuando usted lee las cartas de Pablo, en la mayoría de las ocasiones le dice a los santos que están en la iglesia en tal sitio, a los santos que están, y después le dice, por ejemplo, los de Corintios, a los santos que están en la iglesia de Corintios, pues si ustedes son unos carnales, ustedes están en la chuleta, ustedes se pasan discutiendo, tienen envidia, tienen celos. ¿Qué está diciendo? Somos santos porque hemos sido separados para Dios. En virtud de haber aceptado a Cristo como Señor y Salvador, es que por eso es que hemos sido separados y somos santos. No es que seamos perfectos. Y vamos en ese proceso de santificación y de crecimiento. Así que, ¿sabe qué? Otra cosa que tenemos que entender nosotros los hijos y las hijas de Dios es que Dios nos ve con ojos de misericordia. Tú piensas que Dios tal vez no le importe lo que pueda estar pasando en este momento, la situación difícil por la cual puedas estar expresando, algún problema, alguna situación que en este momento está captando más tu atención, que te ha hecho quitar la mirada de Dios y de lo que Él dice de ti. Pero Dios nos ve con ojos de misericordia. La misericordia de Dios es tan grande. Él tiene tanta misericordia y compasión por ti y por mí, a pesar de nuestras aflicciones. Dios te ve con ojos de misericordia por el gran amor que nos tiene. ¿Sabe qué? Es un texto poderoso. Jeremías 31:3 dice, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Ese es el Dios que nos ve con ojos de misericordia. Mira, ¿sabes qué? Dios te ve y Dios te conoce. Bendito el nombre del Señor. Dios te ve y Dios te conoce. ¿Sabe? Dios te conoce tal y como eres, en tus momentos altos y en tus momentos bajos. Conoces tus pensamientos más íntimos y tus anhelos más profundos. Conoces tus luchas y batallas con actitudes, con debilidades y con ataduras. ¿Y sabes qué? Qué grande es el amor de Dios. ¿Sabes qué? Y es que lo más sorprendente de todo esto, que aún así Dios nos ama profunda e incondicionalmente. Yo no sé si usted ha podido pensar o tiene conocimiento de personas que testifican que en un momento dado recibieron palabras de desaprobación de sus padres. Tú eres tú eres una desilusión para mi vida. Tú lo que has venido para hacerme sufrir. Gente que fueron marcados por expresiones como esa. Pero Dios no está en las de decir como nosotros los seres humanos, que si yo te cojo bajando, yo te agarro bajando. No, Dios no está en esa. Dios, a pesar de nuestras limitaciones, a pesar de nuestras luchas, a pesar aún de nuestras infidelidades. ¿Sabe por qué? Porque la palabra dice que aún cuando nosotros somos infieles, Él permanece fiel. Mire, yo quiero que tú entiendas, mi compañero, mi hermano, mi hermana en Cristo. No hay nada que tú y yo podamos hacer que haga que Dios nos ame más de lo que nos ama.
pero tampoco hay nada que tú y yo podamos hacer que logre que Dios nos deje de amar. Por eso dice que nos amó con amor eterno. Así que no permitamos que el enemigo de las almas juegue con nuestra mente, que trate de penetrar nuestras defensas emocionales para quitarnos la manera de cómo Dios nos ve y que pues, caigamos en un estado anímico en el que nos desliguemos, nos alejemos, nos distanciemos, caigamos en un estado de conformismo o de desánimo que impida que nos movamos en dirección hacia lo que Dios ha dicho que va a hacer en y a través de nuestras vidas. Mira, Dios nos ve con ojos de aceptación. Una de las realidades más grandes que Dios nos acepta incondicionalmente en Cristo. Esta es una de las luchas más grandes que tenemos como humanos. Mire, la esposa se entristece porque está buscando la aceptación y la aprobación de su esposo. Los hijos tratan de buscar la aceptación y la aprobación de los padres. Los hombres tratan de buscar la aceptación y la aprobación de los amigos. Y a través de su gracia, Dios nos hizo aceptos, dice Efesios 1:6. Dios nos hizo por gracia aceptos en el amado, en Cristo Jesús. O Dios nos ve a través de Cristo y por eso nos recibe, nos acepta. Bendito el nombre del Señor. Mire, los seres humanos nos vamos a defraudar unos a los otros. Solamente Dios puede proveernos la aceptación incondicional. Y usted y yo lo sabemos. Usted y yo como pastor y pastora también lo hemos predicado y le enseñamos a otras personas y le decimos, no importa cuán bajo y cuán profundo usted pueda pensar que haya descendido en el pecado, la sangre de Cristo tiene poder y es capaz de alcanzarte, es capaz de cubrirte, es capaz de limpiarte y levantarte y sacarte del lodo cenagoso y poner tu pie sobre peña y enderezar tus pasos. Bendito el nombre del Señor. Mira, Dios también nos ve con ojos de perdón. Cuando Jesús murió en la cruz, él quitó el peso entero de la culpa que tú y yo deberíamos cargar. El amor de Dios por ti y por mí es tan grande que cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. De hecho, en Cristo hemos sido justificados por la fe y tenemos paz para con Dios. Así que Dios nos mira con ojos de perdón. Dios no está necesariamente velándonos para acusarnos, señalarnos, ni mucho menos, como decimos en un contexto más fuerte polverino, estrujarnos nuestro pecado en la cara. Si venimos a Él, la Biblia, y este es condicional, ¿verdad? La palabra dice que si venimos a Él con corazón contrito y humillado, Él no nos va a despreciar. Que el que confiesa su pecado y se aparta alcanza la misericordia de Dios. Así que Dios nos ve libre también del pecado y del temor. Ya Cristo pagó el precio para que tú y yo fuéramos libres, por lo tanto, tenemos que aceptar esa libertad con la cual Cristo nos ha hecho libres, pero también tenemos que aprender a vivir libres de temor. El temor nos paraliza. El temor no nos permite actuar y ejecutar lo que Dios dice que podemos hacer y que podemos ejecutar. Hay momentos en la vida que podemos dudar y es porque el temor abre la puerta a otras cosas en ese sentido, a la inseguridad, a la desconfianza, a la duda. El temor abre puertas. Entonces, yo quiero que tú entiendas que no es pecado que sintamos temor. Tal vez pecado más puede ser que por temor no hagamos lo que tenemos que hacer y seamos desobedientes a lo que Dios nos diga que debemos hacer para la gloria y la honra de su nombre. Bendito el nombre del Señor. Así que el Señor nos ve libre del temor porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, que Él pagó el precio para que tú y yo fuéramos libres. Y la Biblia dice que el perfecto amor echa fuera el temor y el amor de Dios es perfecto. Y el amor de Dios ha sido derramado en tu vida y ha sido derramado en mi vida para que usted y yo podamos caminar y vivir libres del temor, que no permitamos que el temor nos detenga, que no permitamos que ese temor paralice nuestra ejecución, sino que a la vez que usted y yo, y esto es como dice uno, vamos a usar la palabra llover sobre mojado, porque lo digo desde el contexto de los compañeros pastores y pastoras que nos están escuchando allá.
Usted y yo conocemos la palabra. Usted y yo sabemos que cuando Dios nos habla y nos da un reto, y nos presenta la situación de que tenemos que hacer algo que tal vez nunca lo hemos hecho y que está poniendo en nuestro espíritu una palabra. Usted y yo tenemos que aprender a creerle a Dios y a confiar en Dios. Y esto es como quien dice, lo que nosotros le decimos a otros que están bajo nuestra responsabilidad pastoral, también tenemos que ponerlo en práctica nosotros. Bendito el nombre del Señor. Y como decía al principio, no buscando la aceptación, no buscando la aprobación de la gente, sino la aprobación de Dios. Y no es que con esa excusa vayamos a maltratar, a golpear a la gente que Dios puso bajo nuestra responsabilidad. No, estamos diciendo es que a veces, por miedo a que la gente se nos vaya, por miedo a que haya alguien que proteste. Yo he sabido de personas que han desarrollado un proyecto ministerial para la gloria del Señor, decidieron hacer una actividad y la gloria de Dios se manifestó, y porque escucharon que una persona, mi hermano, yo sé lo que estoy diciendo porque en la pastoral he tenido que trabajar con personas que porque una persona criticó, hizo un comentario de algo que no le gustó, se cayeron, se derrumbaron emocionalmente, porque entendían que si lo que estaban haciendo era de Dios, todo el mundo tenía que estar de acuerdo. En serio, mi hermano, mi hermana, cuando tú y yo nos decidimos a hacer lo que Dios dice que tenemos que hacer, no necesariamente vamos a contar con el respaldo y la aprobación de todo el mundo. No necesariamente tenemos que esperar que el 100% de la congregación crea que es de Dios lo que el Señor nos está diciendo. Lamentablemente nos gustaría, pero es una realidad que vivimos. Siempre va a haber alguien que ponga en duda, siempre va a haber alguien que cuestione, siempre va a haber alguien que no vea las cosas como tú las ves y mucho menos como Dios las ve. La Biblia muestra ejemplos de hombres de Dios que pasaron momentos difíciles porque hubo quien decidió que lo que Dios le mostró, el ejemplo que yo siempre pongo es el de Moisés, cuando estaba en el desierto, en el libro de Números, cuando aparece la rebelión de Coré. ¿Quién te dijo a ti que tú eras el líder? ¿Quién te puso a ti por líder? ¿Quién te dijo a ti que vamos para Canaán, para Egipto, es que tenemos que volver? Apareció a traer una declaraciones, unas afirmaciones, una visión contraria a lo que Dios estaba diciendo, y convenció a varios líderes del pueblo para que se rebelaran contra él. Y yo me imagino que este Coré lo que quería era que lo nominaran a él como líder. Pero el punto es que Moisés en tantas ocasiones vio que gente se levantó del pueblo y de otros líderes en oposición a lo que Dios estaba diciendo, y Moisés seguía creyendo y confiándole a Dios. Así que tú y yo tenemos que ver que el temor siempre se va a presentar, siempre va a tocar a nuestras puertas. El detalle es, ¿qué hacemos cuando toca a nuestras puertas? Y muchas veces, detrás de ese temor, vienen pensamientos que son contrarios al propósito de Dios. Y tú y yo tenemos que decidir si vamos a seguir actuando conforme a lo que Dios nos ha dicho, o si vamos a actuar simplemente dejándonos llevar por los dardos de fuego del maligno que vienen a nuestra mente cuando abrimos la puerta por causa del temor. Yo quiero, mi hermano Semidey, detenerme aquí para no llevar este tema a la prisa ni a jorado, y en la próxima intervención, cuando Dios lo permite, concluir sobre las cosas de cómo Dios nos ve a nosotros, para que podamos entonces afinarnos, que podamos entonces reubicarnos si nos hemos salido, si nos hemos ido a la izquierda o a la derecha, que nos mantengamos centrados en Cristo para poder hacer aquello que Dios dice que podemos hacer para la gloria y la honra de su nombre. Totalmente de acuerdo con esa afirmación, pastor. Aprovecho para leer algunos mensajes de algunos compañeros que han estado conectados con nosotros. Por ejemplo, la querida amiga Rosa Alejandro nos dice: qué bueno que Dios no nos ve como nos ve el hombre, sino que Él mira nuestro interior. El pastor David Galán nos dice: tremendo, Dios les bendiga. Elsa Morales nos dice amén a esta palabra. La pastora misionera Yanet Cedeño de Panamá nos dice: uy, aleluya, qué bueno. También el buen amigo Cuquito Cruz nos dice: tremenda palabra. Mi amiga Evelyn Flores nos dice: tremenda palabra.
El pastor David Galán nos dice excelente esta palabra de la mañana. Sin lugar a dudas, una palabra directa al corazón, como Dios nos ve. Me parece que sí, pastor. Me parece que esto es una afirmación poderosa. Y para que esta palabra que ha sido dada no vuelva atrás vacía. Sé que ha tocado el corazón de este pueblo. Y sé que hay gente conectada ahí con nosotros y que de manera diferida también escucharán esta poderosa palabra. Que esta palabra sea sellada, pastor, con esta oración. Para que ciertamente esa palabra quede grabada en nuestros corazones y se haga vida en nosotros. Amén. Padre, te damos gracias y te damos toda la gloria a ti. Gracias, Señor, porque creemos tus propósitos, creemos en tu palabra. Sí, Señor. Y como bien citáramos, que no debemos tener más alto concepto del que debemos tener de nosotros mismos y de nosotras mismas, tampoco deberíamos tener menos, sino que nos mantengamos balanceados, centrados en Cristo, viéndonos como tú nos ves. No para arrogancia, no para altivez, no para vanagloria, sino simplemente para poder movernos con la autoridad y para movernos de acuerdo al propósito que tú has declarado sobre nuestras vidas. Pido bendición para cada compañero y compañera, para cada hermano y hermana que está en nuestra audiencia en el momento y de manera diferida, que tu gracia le alcance, que cualquier cosa que haya estado utilizando el enemigo para tratar de que cambien su mirada, de cómo tú les ves y que se vean más pensando en lo que la gente piensa o cómo la gente opina, que comencemos a ver las cosas como tú las ves y comenzamos a vernos como tú nos ves, Señor. Permite que tu gracia y tu bendición sea derramada sobre todos y cada uno de nosotros y de nosotras, y que nos cuidemos siempre de enfocarnos en darte la gloria a ti y que comencemos a vernos como tú nos ves. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén y amén, para la gloria de nuestro Señor. Pastor, gracias por dejarte usar como siempre, con una palabra que, poderosa, que nos bendice de manera especial. Y antes de irnos, pastor, me gustaría que pudieras compartir con nuestra gente, nuestros hermanos y hermanas, cómo pueden conectarse con el pastor Luis Berríos y con tu ministerio, pastor. Amén. Pues quiero mencionar que a pesar de la situación de la pandemia, hemos estado yendo a iglesias hermanas que nos invitan a que compartamos alguna palabra en diferentes experiencias o actividades. Usted se interesa, puede seguirnos en las actividades que damos por Facebook. Estamos trabajando y otras redes sociales. Estamos saliendo los domingos desde las 10:30 en nuestro culto de adoración al Dios del cielo. Y también los lunes, ahora estamos dando culto de oración combinado con estudio bíblico. Primera parte oración y la segunda parte estudio bíblico. Y el estudio bíblico que comienza a las 8 de la noche, lo estamos transmitiendo a través de las redes sociales, Facebook y las otras demás, YouTube y otras más. Así que, de hecho, hemos comenzado a hablar del tema de los acontecimientos escatológicos. A veces, pues, tú sabes que hay un ministro nuestro que partió con el señor Gigi Ávila, que era el que más predicaba y el llamado era decir Cristo viene. Y a veces se nos olvida. No es que queramos meter la cabeza en la tierra como la avestruz para olvidarnos lo que está pasando a nuestro alrededor, sino que tenemos que estar pendientes de las señales de los tiempos. Porque Jesucristo nos dijo, cuando veáis que todas estas cosas comienzan a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención se acerca. Sí. Así que es importante que como pueblo de Dios conozcamos sobre estos temas importantes y que vivamos a un nivel de lo que Dios espera de nosotros para que más almas sean alcanzadas. Y ese tema lo estamos trabajando. Si alguien interesa comunicarse específicamente directamente con nosotros, pues nos puede llamar al 787-536-2234. 787-536-2234. Que la gracia de Dios sea con ustedes, mi hermano. Un abrazo y con el favor de Dios nos veremos en la próxima ocasión. Pastor, sabes que te amamos y gracias por bendecirnos, brother. Amén. Bien. Qué bueno.